Tengan todos muy buenas noches, soy Nelson Brian Pereira Maravilla de la carrera de Ciencias Jurídicas. En esta ocasión me ha tocado disertar el tema de pueblos originarios con referencia a hechos históricos y normativa legal. Tal información está fundada teóricamente bajo el Convenio 169 y la Ley de la Cultura. Posteriormente se analiza un marco conceptual en el cual se identifican palabras o ideas en las cuales es importante abordarlas para su mayor comprensión. Luego también se detalla situaciones o momentos históricos de El Salvador que hacen referencia a los pueblos originarios de dicho lugar. Por ejemplo, podemos mencionar lo referente a la protección de los indígenas y la firma de los acuerdos de paz. Luego también el reconocimiento de la República a los pueblos originarios. Tales hechos forman parte esencial del punto medular de la investigación. Ahora, iniciemos y entremos en materia. Principalmente hablemos del convenio 169 de la OIT. ¿Qué destaca tal convenio? Este convenio se funda en el reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales a que se respeten sus instituciones y formas de vida, también a desarrollarse económicamente y a mantener y fortalecer sus identidades en el estado en el que viven. Para materializar sus aspiraciones, el convenio hace referencia a tres procesos interrelacionados, que son la acción gubernamental coordinada y sistemática, participación y consulta, con referencia al artículo número 2 de este mismo convenio, ya que en dicho artículo establece que es competencia pública la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales y dispone que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. En los siguientes artículos posteriores en este convenio destacan el artículo número 6 y 7, que prevén el establecimiento de mecanismos apropiados y eficaces para la consulta y participación de los pueblos indígenas y tribales en relación con la cuestión que les concierne. Estos dos artículos son claves porque en ellos reposan la aplicación de las demás disposiciones, como por ejemplo lo relacionado con derechos sobre la tierra y recursos naturales. Ahora, la siguiente normativa legal en estudio es la Ley de la Cultura, aprobada por el Pleno Legislativo, que dará garantía a los pueblos indígenas de El Salvador para que gocen de los derechos humanos y las libertades fundamentales que les reconoce la Constitución de la República, así como el respeto a los derechos individuales y colectivos. En tal sentido, el artículo 11 de la normativa establece que el Estado garantiza a los pueblos indígenas y a los grupos étnicos lingüísticos el derecho de conservar, enriquecer y difundir su cultura, identidad, su patrimonio, cultura y a producir nuevos conocimientos a partir de sus sabidurías ancestrales y de los acuerdos contemporáneos. Es importante destacar que tanto el convenio 169 como esta ley de la cultura, por así decirlo, son amparos legales a los pueblos originarios, pero siendo no efectivos hasta el día de ahora, ya que el convenio 169 aún no está ratificado en El Salvador y la ley de la cultura directamente no es una ley o un ordenamiento específico para los pueblos originarios o para los indígenas, ya que directamente solo trata asuntos con referencia a los indigenistas que son, por así decirlo, estudiados en la materia de los indígenas, pero que aún así ellos no se consideran indígenas. La información fue expresada por el indígena Luis de Paz, en el cual disertó una ponencia explicando ciertas características de estas normativas, lo cual ellos están presentando iniciativas de ley que tras muchos años siempre las han presentado, pero solo han llegado al pleno de revisión o al pleno de reunirse con los representantes, pero sin embargo no tener ningún efecto,
ya que no se han incluido las necesidades que ellos amparan decir tener, como por ejemplo ya las anteriormente mencionadas en dichos convenios o acuerdos para este tipo de sociedades, en el cual relatan que hace referencia a la economía, hacia la cultura, hacia la economía, el comercio, la cultura, también la siembra. Todos esos aspectos aún no están siendo valorados para este tipo de personas o de civilización, ya que no se les están, por así decirlo, dando los derechos que ellos necesitan, como por ejemplo un ambiente sano, como por ejemplo el derecho al agua, el derecho a tierras que les corresponde, ya que si hablamos históricamente, este tipo de personas o de asociaciones hacen referencia de que ellos eran los nativos originarios de este país, pero obviamente, como sabemos en historia, fueron los españoles que vinieron a despojarlos de tales tierras, recursos, tradiciones, y que posteriormente en historia se fueron perdiendo tal esculturación o tales enseñanzas que ellos manejaban debido a ciertos acontecimientos que luego vamos a explicar en esta introducción. Ahora, dicha investigación trata un marco conceptual en el cual hace referencia a palabras o términos que nos ayudarán a entender el enfoque de tal investigación, como por ejemplo el significado de indígena, que indígenas son los habitantes originarios de un territorio y se agrupan en diferentes pueblos indígenas que tienen su propia cultura, lengua y tradición. El siguiente término es el convenio, ya que es un acuerdo entre dos o más partes sobre un asunto en particular. El siguiente término que le sigue es patrimonio cultural. ¿Qué es un patrimonio cultural? El patrimonio cultural es una herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. Por último, la definición de derechos de los indígenas, que hace referencia que son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos originarios y respectivos. Los mismos incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida e integridad, sino también los derechos sobre su territorio, el idioma, cultura y religión, y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo. Por último, en síntesis de la información de investigación, podemos mencionar hechos históricos que han afectado a tales culturas. Por ejemplo, 1933 a 1940 se destaca como la protección de los indígenas. ¿Pero protección a qué? Pues sabemos que en ese periodo de tiempo fueron muchos perseguidos por el gobierno en el cual se dirigía Maximiliano Martínez, en el cual por el simple hecho de ser indígena o hablar el idioma o vestir incluso con las ropas sagradas como ellos lo conocían, eran matados o eran cazados. Entonces muchos de ellos, tras estos acontecimientos, tuvieron que adaptarse a la situación y ya no seguían usando las ropas o vestimentas sagradas, ya no hablaban el lenguaje y ya no hacían los ritos que generalmente estaban acostumbrados a hacer. Ahora, en 1992, tras la firma de los acuerdos de paz, fue, por así decirlo, una nueva esperanza o un nuevo reto a los cuales se iban a enfrentar, ya que ellos también tenían que participar o tratar de hacer valer los derechos, que hasta el día de hoy se sigue luchando tales derechos, los cuales se ha expuesto tanto en esta disertación como en el trabajo de investigación. Por último, el 12 de junio de 2014, la Asamblea Legislativa ratifica con 56 votos una reforma al artículo 63 de la Constitución de la República. Esta ratificación se sometió a 2 veces a votación el mismo día. En el primer intento no se alcanzó el mínimo de votos necesarios. Los diputados del periodo 2009-2012 ya habían aprobado la modificación para que los pueblos originarios fueran tomados en cuenta en la Constitución. Sin embargo, era necesario que otra legislatura ratificara la decisión para que ésta entrara en vigor. En fin, tal investigación refleja
la importancia del reconocimiento de los derechos, los cuales están teniendo en materia la lucha de estos pueblos originarios, con referencia a hacer valer tales derechos, así como todos estamos también invitados a ser parte de los cambios, de los trabajos que se están haciendo para poder hacer valer tales esfuerzos de parte de estos grupos, los cuales nos identifican con nuestra identidad cultural prácticamente, ya que ellos no son los únicos originarios, ya que todos debemos de considerarnos originarios nativos del mismo país, de El Salvador, o como antes lo conocía, de Cuscatlán, ¿verdad? Hasta que ha llegado a mi exposición, espero este sea de provecho la información expuesta y de antemano muchísimas gracias por la atención. Pasen feliz noche.